Edwin Uribe por aceptar nuestra invitación para la charla bien interesante que tenemos hoy. La idea es que estamos trabajando la temática de los efectos antrópicos en las últimas décadas y cómo esos efectos eventualmente han generado no solamente la extinción de muchas especies o tener a muchas de las especies marino-costeras y oceánicas en estas listas rojas, que son, digamos, vulnerables a desaparecer, sino que también hoy en día esa intervención antrópica ha generado cambios importantes en los ecosistemas, al punto que ya los ecosistemas se han transformado de su estructura original y de su funcionalidad original hacia otro tipo de ecosistemas que llamamos ecosistemas nuevos. Y obviamente cuando las amenazas subsisten en el tiempo o se vuelven crónicas, pues esto nos lleva a la extinción de los ecosistemas. De allí que la Unión Internacional para la Conservación ha adoptado, digamos, parámetros como las amenazas y el riesgo hacia los ecosistemas como una bandera importante para poder llegar a tener una lista roja de ecosistemas, en este caso tanto terrestres como marinos. Y este es un ejercicio que vamos a ver hoy justamente de cómo se aplica esta teoría que nos va a explicar Edwin para poder llegar a esa lista roja de ecosistemas marinos y costeros en Colombia. La idea es que Edwin tiene como un background, su tesis fue desarrollada justamente para desarrollar parte de este componente de la lista roja. Es el primero en Colombia que se ha adentrado en esta temática. No existe ningún otro precedente en Colombia respecto a tratar de llegar a sacar este listado de ecosistemas y ver eventualmente cuál es el impacto que han tenido los mismos ante, digamos, todas estas amenazas naturales y antrópicas que hemos recientemente vivido. Edwin es ecólogo de la Javeriana y pues dedicado desde hace unos años a este gran e importante tema y ha logrado, digamos, unir o enlazar diferentes instituciones, en este caso las que ustedes ven ahí en la pantalla, Conservación Internacional, quien financió parte de esta investigación, investigadores como Andrés Setter y Andrea Luna de la Universidad Javeriana. Ha logrado sintetizar la información colectada por el INVEMAR, la que se pudo rescatar, lo cual no es una tarea nada sencilla. Eso implicó que Edwin revisara la literatura publicada y mucha que existe en informes no publicados que tiene el INVIMAR y otras entidades del Estado, como la DIMAR, la CCO y demás, lograr hacer una síntesis de literatura para poder primero definir cuáles son las amenazas que son las más importantes tanto para el Caribe como el Pacífico, poder tener una idea de cuál es el impacto de esas amenazas en los ecosistemas marinos y posteriormente tratar de ver cuál es el riesgo que ellos tienen para poder generar esta lista roja de ecosistemas marinos que ustedes van a ver por primera vez en el país. Este es un trabajo que se publicó recientemente y ustedes pueden ya tener acceso gratuito del libro que Edwin eventualmente realizó. En este trabajo, entonces, no solamente era espacializar la información de los ecosistemas marinos y su intensidad en términos de la vulnerabilidad o riesgo de colapso, sino que además también Edwin hizo la tarea de subrayar los vacíos de conocimiento que se tienen para poder llegar a tener un listado real de estos ecosistemas en la lista roja. Las preguntas que Edwin trabajó en esta investigación básicamente eran: ¿quién está más afectado entre serían los ecosistemas costeros o oceánicos del Caribe versus el Pacífico? Si las zonas costeras están más amenazadas que las zonas oceánicas, y qué ecosistemas de 5 que él trabajó estarían en mayor riesgo y estarían en una categoría más importante dentro de la lista roja de ecosistemas. Esos ecosistemas trabajados fueron manglar, arrecifes de coral, litoral rocoso, playas de arena y praderas de galaxia, que son las que eventualmente muchos de ustedes conocen. Entonces, esta charla va a quedar grabada y la vamos a colgar en
en la plataforma de WordPress, en lo que sería la página web del semillero de ecosistemas marinos estratégicos, para que ustedes también puedan eventualmente revisarla nuevamente o difundirla si es el caso. Entonces, sin más preámbulos, doy paso a Edwin para que nos... Disculpa, antes de comenzar, lo que pasa es que Camila Castrillón está intentando ingresar y no le sirve el link. O no sé si está solicitando ingreso y no. Que lo busquen en WhatsApp, que lo busque en los anuncios de la el chat de la clase. No, es que ya ingresó al link, pero no, como que queda cargando, dice conectando y ya. Pero ya no es un problema del link, sino del computador de ella. Entonces, igual quedará grabada por si ella no puede asistir, entonces puede verla en cualquier otro momento. La idea es no retrasar la charla que Edwin nos tiene planeada para hoy. Y pues le doy paso a Edwin y muchas gracias por haber aceptado esta invitación e ilustrarnos con este gran tema que es el riesgo de colapso de ecosistemas marinos. Muchas gracias, Edwin. Listo. Bueno, voy a poner aquí a grabar. Pero ya está grabando. Respecto a lo de la chica, pues yo no he recibido ahorita ninguna, digamos, solicitud para entrar, entonces pues no creo que sea el link también. Pero si de pronto lo intentara otra vez, yo le doy la autorización a ella, pero pues no la he visto. Dale, ya le estoy diciendo que vuelva a ingresar, no te preocupes, si quieres Listo, continuar, cualquier cosa te estoy informando. listo. Bueno, perfecto. Entonces, pues muchas gracias por la presentación, Alberto. Este tema lo llevamos trabajando desde hace 2 años. Como ya lo mencionaron, pues tuve el apoyo de todas estas instituciones, principalmente Conservación Internacional, que ayudó a los fondos, y pues el INVEMAR como a esta parte técnica de los datos. Esto es por versiones, por fases. Entonces, pues como esto no se había hecho en Colombia, esto fue la primera versión de todo esto, que es una evaluación de riesgo a partir de la línea base. Eh, bueno, aquí lo importante pues es que también ustedes aprendan, entonces pues también voy a darles como un contexto pues bien importante como para que no queden tan perdidos. Y pues obviamente que si tienen alguna pregunta me la digan de una y pues aquí la resolvemos como podamos. Yo no me las sé todas, entonces probablemente también me pueden corchar, eso sería también bastante chévere. Hace un año di esta charla y pues fue un poco más fácil por el tema de la presencialidad. Ahora con estos temas virtuales pues se hace un poco difícil la comunicación, pero bueno, esperemos que todo salga bien. Entonces, como para que se contextualicen un poquito, todo esto, digamos, todos esos resultados están en esta página, que es la lista roja de ecosistemas. La pueden buscar en este link. Pues es abierto para todos. En evaluaciones publicadas están los principales resultados de las evaluaciones que se han hecho a nivel global, pues desde que se empezaron. Es importante que sepan que estos resultados se han publicado, pues lo que les voy a explicar ahorita, se ha publicado en revistas. Entonces, por ejemplo, este que fue como un apartado, mi tesis de grado, está en esta revista, por si lo quieren mirar, yo también les puedo pasar el material. Y recientemente publicamos este informe que está también en esta página. Es un informe ya un poco más grande que reúne los resultados de investigación de 1 año y medio. Pues bueno, que hicimos en participación con las instituciones que ya mencionamos, pero también con los expertos, con cerca de 20 expertos que nos ayudaron. Entre esos está pues Alberto, el profesor Alberto, y otras personas más de la Javeriana. Listo. Me dan un segundo, un momentico, por favor. Qué pena.
que tengo aquí un perrito, entonces está molestando un poquito. Pero bueno, entonces ahora sí. Tenemos este informe y este informe se puede dividir en dos, que es básicamente lo que les voy a explicar ahorita. Hay un primer análisis de amenazas y un análisis de riesgo, entonces vamos a abordar las dos cosas. Esta es una evaluación nacional, pues sí que se hizo para todo el territorio marino costero, desde Tumaco hasta La Guajira, entonces pues es bastante interesante. Bueno, no sé, para hacer un poco la dinámica interesante, no sé si me pueden contar qué saben de las listas rojas de especies. Pues Alberto ya me comentó que habían abordado un poco estos temas, pero quisiera que con sus palabras como que me explicaran un poco qué saben sobre esto. No sé si alguien se atreve, sin pena. La idea es que aprendamos todos. Si pueden también levantar la mano. Ok, aquí. Bueno, nadie se animó. Bueno, entonces pues sencillamente pues todas estas investigaciones parten de las listas rojas. Es una metodología, digamos, estandarizada, global, que es creada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. En este caso, la lista roja de especies fue la primera metodología que se creó. Esto lleva cerca de 50 años trabajándose. Y pues esto lo pueden encontrar muy fácil en internet, pero resulta que queda el vacío. Bueno, esto pasa a nivel de especies. Digamos que estas listas a nivel de especie evalúan el riesgo de extinción de una especie, el riesgo que una especie, digamos, desaparezca. Entonces esto lo hacen pues especie por especie. Pero pues surgía, digamos, la pregunta de qué pasaba a nivel ecosistémico. Entonces, pues, ¿será que lo que vemos en las especies refleja lo que pasa en los ecosistemas? Y entonces para eso se crearon estas listas rojas de ecosistemas ya como tal. Digamos que en un nivel de organización mucho más alto. Todo esto parte de los indicadores ecológicos. Eh, ¿Será de pronto alguien me puede hablar de pronto de qué es un indicador? ¿Qué se le ocurre por indicador? Sin pena. ¿Sí me están escuchando? Ah, listo. Re bien, re bien. Exactamente. Ok, súper. Súper, sí, muchas gracias. Pensé que no me estaban escuchando. Listo. Entonces, pues sí, es eso. Pero también es más cosas. Digamos que podemos utilizar especies como indicadores, como el compañero lo dijo, pero también podemos utilizar de más información. Prácticamente podemos utilizar muchas variables para que nos describan las características de un ecosistema. Entonces, pues principalmente un indicador ecológico pues tiene digamos, la característica que es un descriptor que debe ser útil, que describa con mucha importancia lo que se quiere, digamos, analizar, pero también que sea una síntesis de información. Entonces, pues lo que vamos a ver a continuación es que utilizamos muchas variables para describir una propiedad del ecosistema. Entonces, como para
como para ubicarlos en los conceptos principales, tenemos estos 4. Ya con esto entienden, digamos, toda la investigación, que es las amenazas, la vulnerabilidad, los impactos y el riesgo. Entonces, no sé si de pronto alguien me puede decir qué se le ocurre por amenazas. Sin pena. Pues alguna variable que ponga en peligro a lo que se está estudiando. Súper, súper, excelente. Entonces, es eso mismo, como algo que afecta el ecosistema en este caso. Pero entonces resulta que esas amenazas no afectan, digamos, igualmente a todos los ecosistemas. Entonces, también tenemos otra variable que es la vulnerabilidad. Entonces, esto quiere decir que hay ecosistemas que son menos vulnerables a otros respecto a distintas amenazas. Entonces, por ejemplo, puede ser que los corales sean más vulnerables al aumento de la temperatura marina y que sean, digamos, menos vulnerables a la contaminación. ¿Sí? Entonces, esa vulnerabilidad es como ese grado de resistencia a las amenazas. Ese grado, perdón, de susceptibilidad a las amenazas. Entonces, vemos que las amenazas afectan con cierto grado a los ecosistemas. Tenemos un ecosistema inicial que es un referente. Y pues, digamos, respecto a esta interacción de amenazas, vulnerabilidad, surgen impactos y esos impactos cambian el ecosistema. Entonces vemos que esos cambios, digamos, pues sí, modifican, transforman la identidad del ecosistema y lo llevan a otro estado. Entonces, por ejemplo, aquí ya no es corales, que esto es un coral sano con esta especie, no sé si saben, que se llama Acropora palmata. Y pues aquí ya tenemos un sistema algal, ya dominado por muchas algas, por macroalgas. Entonces, pues aquí ya vemos que se cambian los servicios ecosistémicos, se cambia la biodiversidad. Y resulta que nos damos cuenta, si medimos servicios ecosistémicos, que eso puede ser un indicador de, digamos, de calidad de vida o del bienestar humano. Entonces vemos que los corales dan más servicios ecosistémicos que estos sistemas dominados por algas. Entonces, pues, tener una transformación de estas no resulta, digamos, tan beneficioso para el ser humano ni para la biodiversidad, que pues se pierde en gran medida. Entonces, resulta que... Qué pena. Y ahora sí. Resulta que estos cambios pueden ser medidos, digamos que no, digamos que los impactos, un impacto nos lleva de una a la transformación del ecosistema, sino hay un gradiente. Entonces estos gradientes pueden ser medidos, digamos, por probabilidad, por un sistema de probabilidad que nos dice qué tan cerca está el ecosistema a ser transformado. Entonces, ya cuando el ecosistema se transforma totalmente, digamos que en el marco de estos conceptos, decimos que el sistema está colapsado, y cuando el sistema está bien, pues tiene ciertas amenazas, pero vemos que está en un buen estado, podemos entender que el sistema pues ahorita está en preocupación menor. Entonces, estos son sencillamente un código de colores que utiliza una metodología que ya les voy a explicar mejor, pero que nos permite saber, digamos, en dónde está el ecosistema. Entonces, por ejemplo, si estudiamos un ecosistema y vemos que tiene un riesgo
crítico, entonces sabemos que está muy cerca del colapso, pero si estudiamos un ecosistema y tiene un riesgo vulnerable, pues bueno, ya sabemos que puede estar, pues podemos, digamos, intervenirlo para que relativamente, sin tanto esfuerzo, por decirlo así, podamos llevarlo a un ecosistema, digamos, de referencia, en un buen estado. Bueno, eso por un lado. Entonces, lo que les decía, esta investigación se dividió en dos. El análisis de riesgo, que prácticamente aborda estos conceptos, y el análisis de amenaza, que aborda esto. Entonces, digamos que ambas investigaciones son complementarias. Bueno, entonces, aquí también es importante decirles que yo también soy biólogo, entonces digamos que también muchos de los conceptos que abordo acá los aprendí en biología, entonces esto no quiere decir que sea un tema alejado de la biología, entonces no, o sea, es muy cercano de por sí. Entonces, primero vamos a iniciar con lo de las amenazas. Entonces tuvimos como objetivo principal saber cuál es el nivel de amenaza actual y cuál es el nivel de impacto de los ecosistemas marinos y costeros de Colombia. Entonces aquí ya es importante saber que tenemos dos variables respuesta. Tenemos las amenazas y los impactos, que ya vimos que no es lo mismo. Pues como, bueno, esta fue la pregunta, como objetivo, pues que quisimos evaluar espacialmente las amenazas antropogénicas, que pues por lo que entendí es lo que están viendo ahorita en clase, y las naturales, que también las llamamos climáticas, de los ecosistemas marinos y costeros de Colombia. Y pues como objetivos específicos, pues comparar entre amenazas, ecosistemas y ecorregiones. Bueno, antes de iniciar, no sé si hasta este momento surge alguna pregunta o algo les quedó como con duda, no sé. Todo claro hasta ahora. Todo claro, muchas gracias. Listo, bueno, perfecto, re bien. Entonces, listo. Entonces, aquí es como un sistema de clasificación que utilizamos para ordenar todo. Esto es común para los dos análisis, para el de riesgo y amenazas. Pero entonces tenemos una primera división, un primer sistema de clasificación que se llama por ambientes. Entonces tenemos lo que es el marino y lo que es el costero. Entonces el marino se define como hasta donde va el límite de la marea, y el costero pues a partir de ahí tierra adentro hasta pues cierta distancia adentro, digamos, de la parte terrestre, que pues en este caso pues no es importante abordarlo. Y pues también tenemos una división por ecorregiones. Entonces, de pronto acerco acá porque no se ve muy bien. Estas son las fronteras marino-costeras de Colombia. Aquí está esta línea, acá es el límite que divide lo costero con lo marino. Pero aparte de eso, tenemos las ecorregiones, que son, digamos, grandes porciones de tierra con características similares. Entonces, por ejemplo, tenemos en el Caribe, tenemos la parte continental, que es esta parte gris oscura, que va pues desde el límite costero hasta donde termina la plataforma continental. Y tenemos el Caribe oceánico, que es desde la plataforma continental, el límite, pues bueno, mar adentro.
Y lo mismo pasa para el Pacífico. Tenemos la parte continental y la parte oceánica. Básicamente, ¿por qué hacemos esto? No sé si de pronto han hablado algo de eso, pero pues si hablamos de los ecosistemas coralinos, por ejemplo, del territorio nacional de Colombia, pero no en todo el territorio esos ecosistemas son iguales. Tenemos diferencias importantes en lo que es, por ejemplo, la parte del Caribe y la parte del Pacífico. Son ecosistemas que, a pesar de que son coralinos, tienen una biodiversidad, por ejemplo, totalmente diferente. Entonces, tenemos también una división por ecosistemas. Entonces tenemos 5, que coincidencialmente son lo que llamamos ecosistemas estratégicos, que son estos aquellos que proveen demasiados servicios ecosistémicos, pero coincidencialmente pues son los que conocemos, o sea, son los que más hemos investigado y pues es por eso que los podemos evaluar. Pero entonces no sé si de pronto alguien sabe de otro ecosistema que conozca parte de estos, porque, digamos, la lista, el mapa oficial de ecosistemas marinos y costeros de Colombia tiene cerca de 10 ecosistemas, de 14. Entonces, no sé si aparte de estos alguien conozca otro. Voy a dar 30 segundos más para que lo piensen, si no, pues continuaría. Un compañero dice fondo blando, no sé si puente. Sí, perfecto. Los fondos blandos es un ejemplo muy peculiar porque siempre creemos que son como desiertos, como que ahí no hay nada, eso no es nada. Entonces, pues resulta que debajo de esos fondos pues hay una diversidad particular, hay unos procesos particulares eh, y hay digamos, una parte abiótica, una parte física, bioquímica eh, importante digamos que se puede diferenciar de los demás. Entonces, por ejemplo, los fondos blandos son ecosistemas que faltan digamos, en esta lista. Pero el problema es que eh, pues no tenemos información. Aquí la investigación en marinos pues todavía es muy reciente, pues hay muchas personas que trabajan en esto, pero pues mucho más se necesita para abordar estos temas y obviamente pues necesitan más fondos, pues más esfuerzos, etcétera. Eh, pero bueno, entonces pues tuvimos que trabajar con estos 5 y pues estos, si los combinamos en estos sistemas de clasificación, pues ¿qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, tenemos que en el ambiente marino están los ecosistemas coralinos del Caribe continental. Entonces, pues digamos que esa unión de los 3 sistemas de clasificación nos resultó en 14 combinaciones posibles, pues dan más combinaciones, pero no en todas teníamos información. Y entonces esas 14, digamos, categorías resultantes, las llamamos unidades de valoración. Listo. Bueno, aquí es importante, me parece importante dejarles como este mensaje y es que todo eso está acoplado con lo normativo, por ejemplo, con lo que aparece con la política nacional de los océanos, que eso lo creó el Ministerio de Ambiente. Muchas veces, digamos, como futuros científicos, tendemos como a dejar esto de lado, pero es muy importante llevar como nuestra ciencia como que se acople a lo que está estructurado en el país, a lo normativo, pues para que nuestra ciencia tenga más impacto y se pueda acoplar con lo que pues, ya se ha hecho. Entonces, en este caso,
por eso lo hicimos, porque pues hay polémica también en qué es marino, en qué costero, y bueno, hay polémica también en los nombres, pero pues la idea es que se acople todo a lo normativo. Entonces, sigo. Entonces, en este análisis de amenazas, lo que hicimos fue analizar una muestra, digamos, de amenazas, de 12 amenazas, hay cerca de 20 más o menos, pero pues no pudimos abordarlas todas porque pues no está la información, abordamos 12 que ya por sí son bastantes. Hay unas que aplican solo para los ecosistemas marinos, hay otras que aplican solo para los costeros. Tienen rangos de tiempo diferentes. Si pueden ver, la información que analizamos es de harto tiempo, porque las ventanas digamos, para analizar ecosistemas, se necesitan ventanas de tiempo, digamos, amplias, porque es donde uno puede ver fluctuaciones realmente significativas. Entonces, bueno, la idea era unir todo esto, todas estas variables, volverlas mapas. Entonces, por ejemplo, aquí está es el mapa de acidificación, que está por acá. Es el mapa de temperatura marina, que está por acá, el calentamiento marino. Y bueno, hicimos esto con las 12 y las unimos en un solo mapa. Pues el proceso, digamos que de unión ahorita no es muy importante, pues es simplemente fórmulas que nos permiten estandarizar y homogeneizar la información. Más importante que esto es entender la diferencia entre lo que es el nivel de amenaza y el nivel de impacto. Entonces, pues ya les hablé un poco de esto, que el impacto es cuando se toma la vulnerabilidad del ecosistema. Entonces, lo que hicimos sencillamente fue, en palabras resumidas, multiplicar este mapa por estos valores de vulnerabilidad. Entonces, pues para que no se pierdan mucho, porque yo sé que esto es complicado de entender, estos valores son simplemente valores adimensionales, son puntajes que los expertos han dado para cada ecosistema. Entonces, por ejemplo, esto fue un trabajo que se hizo en el 2015, en donde reunieron a muchos expertos de todo el mundo y pues ellos empezaron a evaluar, bueno, por ejemplo, los bosques de manglar son más vulnerables ¿a qué? Entonces, en este caso, si vemos los puntajes, vemos que son más sensibles a la transformación del hábitat, porque el puntaje es más alto, son más vulnerables. Entonces, y aquí, por ejemplo, pues la acidificación marina no los afecta tanto como los afecta la transformación del hábitat. Y así hicieron para todos los ecosistemas y pues sacaron estos puntajes. Entonces ya cuando incorporamos la amenaza con la vulnerabilidad, tenemos el nivel de impacto. Sencillamente es una multiplicación. Pero entonces, vamos a ver. Un poco que me faltó decirles que igual, pues, estas dos cosas también son indicadores. Digamos que no hay un instrumento o un sensor, por ejemplo, que mida directamente el nivel de amenaza. Digamos, por ejemplo, dentro de las amenazas, sí podemos, digamos, saber, digamos, la amenaza de acidificación, sí podemos saber qué tan acidificado está el mar, sí lo podemos medir directamente con un instrumento, pero como tal el nivel de amenaza es como es esa síntesis de muchas variables, entonces como tal nos toca construir fórmulas que pues medio se acerquen a describir pues la variable. Entonces en este caso es importante decir que ambos
estas variables ambas son indicadores. Entonces, como tal, estos fueron los dos insumos que se sacaron. Un primer mapa que muestra la amenaza en todo el territorio marino costero y una tablita que ya muestra es el nivel de impacto. Tenemos aquí las amenazas en el eje X y las unidades, ya vemos que aquí ya tienen su apellido, entonces el Caribe continental del costero, por ejemplo, y pues aquí en el eje Y tenemos todas las unidades. Estos productos los voy a explicar mejor. Entonces, pues no se alarmen porque pasa esta diapositiva bastante rápido. Pero bueno, entonces, ahora sí para explicar más en detalle el primer mapa de amenaza, vemos que las zonas más cálidas son las que tienen mayor nivel de amenaza. Y las más frías, por ejemplo acá en esta parte, por acá también, por aquí en algunos lados, son las que tienen menos nivel de amenaza. Entonces, pues aquí otra pregunta. Aquí hice unos acercamientos, digamos, a zonas que están muy amenazadas en Colombia, que aquí fueron los píxeles en el mapa, digamos, esas áreas en donde más se encontró o donde se encontró un nivel de amenaza muy alto. Entonces, no sé si alcanzan a ver bien, pero no sé si alguien me pueda, por favor, decir qué es lo que pasa acá, por qué sucede este nivel de amenaza. Exactamente, sí. Entonces es todo eso. Entonces, por ejemplo, acá, no sé si vean estas líneas, estos círculos, se alcanzan a ver un poco y es en el momento de la modelación del mapa, lo que hicimos fue pues graficar el área de influencia de un puerto en forma circular. Entonces dio la casualidad de que en las zonas donde, pues dio la casualidad, no, es el patrón que encontramos, en las zonas donde hay puerto confluyen muchas amenazas y es en las zonas donde hay puertos donde se encontró el nivel más alto. Entonces, pues esto dice mucho, por ejemplo, en las propuestas de los nuevos puertos que se hacen, pues porque sabemos que si se hacen en zonas donde realmente hay ecosistemas, pues van a afectar bastante a la biodiversidad. Pero digamos, no solo los puertos, aquí tenemos asentamientos humanos, tenemos más contaminación, aquí toda la bahía de Cartagena, aquí tenemos tráfico de embarcaciones, aquí también, todo lo que es Buenaventura, tenemos también pesca, bueno, un montón de disturbios que pues afectan a esa biodiversidad. Como patrón, encontramos que la parte del Caribe está más amenazada que la parte del Pacífico. Y pues esto también se explica porque pues en el Caribe hay más presencia, hay más asentamientos humanos, hay más vías de acceso, bueno, que generan ciertas amenazas sobre los ecosistemas. Las partes continentales, que son estas que les hablaba de la plataforma continental, están más amenazadas que las partes oceánicas. Y un hallazgo muy importante es que absolutamente todo el territorio marino costero está amenazado, es decir, no hay un solo píxel, no hay una sola, digamos, unidad de área en donde el nivel de amenaza sea igual a 0, por eso aquí es simplemente un aproximado. Y esto quiere decir que tenemos grandes amenazas en el territorio marino costero. Esto, por supuesto, también se había encontrado en Jones, donde también se dice que las amenazas actúan
hasta las zonas más prístinas. Por ejemplo, en Malpelo pensamos que íbamos a encontrar pues un nivel de amenaza muy bajo, pero vemos que tenemos un nivel de amenaza pues muy importante por aquí queda Malpelo. Y pues hasta en esas zonas que uno creería pues bueno que estaban muy alejadas del continente, pero igual son afectadas. Ya cuando miramos el nivel de impacto, incorporándolo con la vulnerabilidad, acordémonos, digamos que las cosas cambian un poquito, porque esta métrica, este indicador, informa más específicamente sobre el sitio. Entonces, mientras aquí estamos, digamos, analizándolo sobre toda el área, aquí ya estamos midiéndolo solamente sobre los ecosistemas. Entonces podemos encontrar cosas un poco diferentes. Entonces, vemos que las amenazas climáticas, perdón, aquí en la parte marina, bueno, antes, la forma de leer esto simplemente son promedios de impactos. Entonces, lo que uno hace es promediar, digamos, los niveles de amenazas. Digamos, ya lo hablé, que se multiplica, se incorpora la vulnerabilidad y eso lo promediamos en todas las zonas donde está el ecosistema y pues dan estos promedios. Entonces, por ejemplo, aquí el promedio más alto se encontró en los ecosistemas coralinos del Caribe continental y con la amenaza de temperatura marina. Estos simplemente son puntajes porque las amenazas, digamos que tuvieron que transformar para poder unirlas en el mapa, entonces pues esto no refleja ninguna unidad de, no sé, de temperatura o de grados perdidos o aumentados, bueno, no. Simplemente es un puntaje, digamos, adimensional que nos da cuenta de qué tan grande es la afectación acá. Entonces, en este caso, las amenazas que están más a la derecha son las que más afectaron para ambas partes, para ambos ambientes, y los ecosistemas que están más arriba son los que más están afectados. Entonces vemos que para la parte marina es este, y para la parte costera pues es este. Entonces aquí las amenazas climáticas o también naturales, las llamamos naturales porque sí tienen una, digamos, una dinámica natural, aunque también pues son afectadas por la parte antropogénica, pero pues quisimos hacer esa diferenciación. Pero aquí en la parte costera ya juega un papel mucho más importante la parte antropogénica, la transformación del hábitat. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver que la actividad portuaria tiene poco impacto. Y es porque precisamente ya en las partes de puertos pues no hay ecosistemas. O sea, en las zonas de influencia directa, puede que en las zonas de influencia indirecta, pues que es mucho más grandes esas áreas, se hallan ecosistemas, pero como tal en las directas, lo que queda más cercano a los puertos, pues ya no hay ecosistemas. Entonces, por eso es que pues aquí el nivel de amenaza es cero, porque pues no hay algo que sea afectado. También es importante ver y encontramos en la literatura que esta amenaza interactúa con muchas otras. Entonces, a pesar de que esta sea bajita, puede que conlleve, por ejemplo, a esta, a la transformación del hábitat. A ver, creemos que, y lo vamos a defender, es que esto es uno de los primeros insumos que se ha hecho. Realmente no encontramos algo similar en estos mapas, como a este nivel de detalle, a esta escala, que
que aborde, digamos, estas áreas tan alejadas del continente. Lo que se hace en un análisis de amenazas siempre es evaluar lo que se da por acá, pero digamos que nunca lo que se da en estas partes oceánicas tan alejadas, digamos, del continente. Entonces, pues, creemos que es uno de esos primeros insumos que va a ser muy útil para tomar acciones de conservación. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta, tengan alguna duda. Todo muy claro. Listo. Bueno, Por el momento creo que no. listo. Bueno, perfecto. Entonces, yo sé que es bastante información y un gran reto es pues, sintetizar todo esto, hacerlo un poco más útil y, digamos, divertido para la gente. Bueno, estamos en ese proceso de divulgación y pues es muy chévere pues, que todos aprendamos de esta parte. Entonces, para no enredarnos, creemos, como le decía ahorita, creemos que es el primer mapa cuantitativo, cuantitativo porque analizamos datos, digamos, numéricos y los procesamos de esa forma, y sistemático porque la mayoría de estudios analizan una amenaza o se centran en tres, pero aquí estamos como tomando ese gran conjunto de amenazas de Colombia. Es difícil encontrar también estudios a escala nacional, entonces eh, este es un primer insumo de este tipo que revela que la gran mayoría de amenazas pues fueron importantes en el área de estudio. Las amenazas climáticas intervienen más en la parte marina y las antropogénicas más en la parte costera. El hecho de que la parte, o sea, la fuerte influencia de la parte de las amenazas climáticas propone un gran reto en el manejo de impactos ambientales porque, no sé si saben, o sí, pues estas amenazas no son manejables o son, digamos, se pueden gestionar a esas escalas globales. Entonces, es muy difícil que a nivel local se puedan intervenir estas amenazas. Entonces, ¿por qué? Porque en gran medida se ven afectadas por dinámicas globales. Entonces, por ejemplo, la emisión de gases de efecto invernadero, que puede que Colombia a nivel nacional pues se comprometa a que en 20 años a bajar un porcentaje de esas emisiones. Pero bueno, entonces digamos si los demás países no los hacen, pues son amenazas que seguirán persistentes. Entonces esto es un gran reto para el país. Solo por contextualizar, estas amenazas antropogénicas tienden a ser más manejables a lo local. Entonces, pues hay veces, por ejemplo, la contaminación marina, que es de origen antropogénico, eh, pues uno la puede manejar a nivel local, pues digamos eliminando esa fuente de contaminación en la mayoría de los casos. Hay casos que ya son más difíciles, por ejemplo como el canal del dique, pues que es complicadísimo manejarlo localmente, entonces realmente pues se requerirían esfuerzos nacionales para lograr manejar estas amenazas. Pero bueno, entonces ya para pasar al análisis de riesgo, creo que todavía nos queda un tiempito. Creo que si nos puede demorar unos 30 minutos más. Entonces, bueno, como pregunta principal, tenemos que queremos saber el nivel actual riesgo de los ecosistemas marinos y costeros de Colombia. Esa es nuestra pregunta principal. Y para esto, pues nos
propusimos el objetivo de construir la lista roja de ecosistemas marinos y costeros de Colombia. Pero como ya les dije antes, digamos que para abordar estas dinámicas se necesitan marcos temporales muy grandes. Entonces, en este caso, intentamos acercarnos a 50 años. Muchas veces no encontramos información, pero pues el objetivo era acercarse o hablar algo de 50 años atrás. Y pues quisimos comparar entre ecosistemas y entre ecorregiones. Aquí es lo mismo que ya les había explicado. Lo único por agregar es que también, además de lo normativo, también esto se acerca a lo que dicen la comunidad científica. En este caso fue primero propuesto por este autor, pero pues muchas más personas, muchos más investigadores han utilizado este sistema de clasificación. Entonces, una pregunta. Con sus palabras, como que se les viene a la mente cuando hablan de riesgo. Podría ser como amenaza, como peligro de algo, Sí, un peligro latente. ok. ¿Qué más se les ocurre? Un peligro potencial. Ok. Entonces, sí, relacionamos ese peligro como esa probabilidad. El riesgo realmente es una probabilidad de que suceda un evento, digamos, negativo. Pero en este caso, o sea, esa definición resulta muy grande y en este caso lo precisamos a riesgo de colapso, que es la probabilidad de que el ecosistema colapse. Entonces, ¿qué es que colapse? Simplemente que el ecosistema se transforme totalmente, que pierda sus características que lo definen. Entonces, por ejemplo, en los corales, que pierda la cobertura coralina, pues en los ecosistemas coralinos, que pierda, digamos que un requisito o digamos algo fundamental para estos sistemas es que el agua tenga buena calidad de agua, entonces que el sistema pues no tenga turbidez. Y entonces cuando surge contaminación, por ejemplo, pues se cambia esta propiedad y pues también por ese lado puede haber una transformación. Entonces vemos que esas características distintivas es un conjunto de muchas variables. En realidad el riesgo de colapso es una variable muy grande, es un indicador muy grande que tiene que unir muchísimas variables de todo tipo para pues, sacar una conclusión, una medida. Entonces, esa probabilidad como tal se puede reflejar cuantitativamente, pero en este caso resulta, digamos, más fácil por la disponibilidad de datos que tenemos, abordarlo cualitativamente. Entonces, en este caso, esas categorías son 5 categorías de riesgo. Entonces empezamos desde preocupación menor, que es esta verde, que está en inglés, que es least concern, NT, que es cerca de estar amenazado, vulnerable, en peligro y en peligro crítico. Entonces esto es similar, yo creo que ya la mayoría lo han visto, a lo que pasa en la lista roja de especies. Entonces entre más a la derecha esté, más riesgo de colapso, hasta que llega un punto en que el ecosistema se transforma. Si les interesa más el tema, el pionero en esto fue Kate, que lo inventó pues con un equipo de trabajo, lo inventaron en el 2013 esta metodología. Entonces, por si les interesa, este es el autor clave. Entonces, lo que esta metodología propone, el análisis de riesgo,
nos da 5 criterios. Si alguno ya ha investigado algo de la lista roja de especies, se parecen mucho a estas cosas, a estos criterios. Entonces, los podemos dividir en dos. Dos que abordan la parte espacial del ecosistema, y dos que abordan la parte no espacial, la parte de salud del ecosistema. Y un criterio que es capaz de integrar todo esto en un análisis, digamos, en un modelo predictivo de riesgo, que como tal aquí ya nos da datos cuantitativos de esa probabilidad de colapso. Pero aquí es importante ver que estos criterios se ven modificados por los procesos de amenaza. Entonces también por eso en un principio fue la idea de complementar este análisis con ese análisis de amenazas que ya les mostré. Entonces, este es el gran resumen de esos índices, de esos criterios, de estos 4 que fue los que pudimos abordar, porque de este se requiere mucha información que no hay en el país y que hay poca en el mundo. Creo que solo una parte, solo un estudio lo ha hecho hasta ahora. Entonces, pues, todavía falta mucho sobre esto. Entonces tenemos los espaciales. No sé si alguien sabe el caso del mar de Aral, que es uno de los más drásticos, que es un ejemplo de colapso, de ecosistema colapsado, que es por allá en Medio Oriente, debido a, pues a la utilización de agua y de cultivos para cultivos y a la contaminación del cuerpo de agua, pues el ecosistema colapsó y se fue secando. Entonces, esto es un excelente ejemplo de cómo hacer este criterio que se llama reducción del área, que simplemente con un mapa calcular esa disminución del área a lo largo del tiempo, que se necesitan pues cerca de 50 años para calcular este criterio, o al menos acercarse. Entonces, pues como pueden ver, estos índices espaciales utilizan mucho los mapas. Entonces, si a alguien le gusta mucho este tema, es bastante importante que aprenda de sistemas de cartografía para pues, resolver estos temas. Otro criterio es el de distribución restringida, que eso lo voy a explicar más adelante, pero consiste básicamente, bueno, estos parchecitos negros reflejan, es un mapa del ecosistema, entonces para que no se vayan a confundir. Entonces simplemente tenemos el mapa, y sobre ese mapa lo que hacemos es hacer esta cuadrícula que tiene, digamos, unos cuadros de 10 por 10 kilómetros de resolución. Cada cuadrito de esto tiene 10 por 10 de alto y de ancho kilómetros, y la idea es ponerlo sobre, digamos, ese mapa de coberturas y contar en cuántos de esos cuadros está ubicado el ecosistema. Entonces vemos que pues no es tan difícil. Ahorita nos vamos a enredar con la diferencia de colores, simplemente saber que tenemos que contar dónde se encuentra el ecosistema. Entonces, en la parte de salud tenemos dos, que es la degradación ambiental y la alteración biótica. Entonces, no sé si de pronto ya hayan hablado de la parte de salud del ecosistema, y si alguien me puede decir cómo mediría la degradación ambiental del ecosistema. De pronto, si conocen algún ecosistema, si no sea marino, pues idealmente marino, pero cómo medirían, digamos, alguna de esas variables que dan cuenta de la degradación ambiental.
Observando la cobertura, los porcentajes de cobertura. Sí, pero eso está más relacionado con la parte biótica. Entonces, digamos, en los corales. O sea, siempre es importante que pensemos en el ecosistema a estudiar. Entonces, por ejemplo, corales. Entonces, medimos, digamos, la cobertura coralina. Y en este caso, eso da más cuenta de las características vivas del ecosistema. Y eso está más relacionado con la parte biótica. Pero en la parte ambiental, toda la parte abiótica, ya se utilizan variables más de tipo físico-químico, como la temperatura, variables que den cuenta de la contaminación, por ejemplo, o algo de transparencia del agua, acidificación en la zona, bueno, etcétera. Entonces, para la parte ambiental tenemos que dar cuenta de esas variables físico-químicas, y para la parte biótica, pues de lo que está vivo. Entonces, en las praderas, la cobertura de talasia, por ejemplo, o la cobertura de pastos en general. Entonces, pues son variables que informan de la parte viva del ecosistema. Entonces, la idea es graficar estos cambios a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí cogen la cobertura coralina, que es parte de este criterio D, y pues ven cómo va disminuyendo a lo largo del tiempo. Entonces aquí tienen cerca de 20 y pico de años, bueno, más, más porque ya estamos en el 2021, entonces ya tienen 40 y pico de años atrás que miden, digamos, esos cambios. Y entonces para eso tenemos que, simplemente para no enredarnos, tenemos que tener en cuenta que tenemos un límite de referencia y otro que es un límite de colapso. Entonces, pues es lo mismo que veíamos acá. Son estos dos límites, pero ya puestos en números. Entonces, vemos que ese límite de referencia, ese es el valor, digamos, registrado 50 años atrás, pero como, pues asumiendo que 50 años atrás, digamos que las condiciones del ecosistema eran más apropiadas. Pero como pues muchas veces no se tienen datos, lo que hicimos en la mayoría de estos casos fue proponer límites más teóricos que se aproximen a lo que un ecosistema en buen estado de salud pues significa. Entonces, en este caso, en los espaciales se dice que el ecosistema está colapsado cuando su área es igual a 0. Pero el problema es que lo que pasa acá es que, digamos, aquí queda un poco de área. Entonces, pues se dice que el ecosistema no está colapsado en lo espacial, pero resulta que llega un buzo y se mete ahí y eso es un peladero, o sea, no hay absolutamente nada. Y pues no hay peces, ve una contaminación increíblemente grande, todo está muerto. Entonces, pues uno ya con eso puede decir que el ecosistema está colapsado. Entonces, para eso, pues surgen estos índices de salud para complementar, que estas dos partes sean complementarias entre sí. Entonces, realmente esta parte es como ponerle una lupa a esos mapas y ir a muestrear a esos mapas para saber si esas pequeñas coberturas o esas coberturas que quedan realmente tienen alguna funcionalidad o no. Entonces, en este caso, para los corales, se dice que a partir del 5%, si tenemos un ecosistema coralino que tiene su cobertura de corales por debajo del 5%,
se dice que ya está colapsado porque ya no puede retornar, o sea, como retornar a su estado anterior, ya no puede haber sus servicios ecosistémicos y demás. Entonces, por supuesto, estos límites cambian según el ecosistema. Entonces, pues eso es diferente para las praderas, para los manglares. Y pues esto lo hablamos un poco mejor más adelante. Entonces ya como resultados, aún nos queda tiempito. Pues en la parte espacial utilizamos los mapas. Aquí no lo presento en mapas porque es más fácil entenderlo con gráficos, pero con los mapas podemos ver una disminución del área hace ya cerca de 50 años. En este caso tenemos una serie de tiempo hasta el 2014. Probablemente lo que encontramos ahorita, si tuviéramos datos, sería por acá, porque vemos cierta tendencia a la baja. Y bueno, esto es lo que pasó para la parte del manglar del Caribe continental. Vemos que la reducción fue importante, lo suficientemente grande para dejarlo invulnerable, pero en este caso, en la parte del Pacífico Norte y el Pacífico Sur, en las partes continentales, vemos que esa reducción no fue tan grande. Entonces, pues, en este caso, pues aquí no lo pongo, pero quedaron en esta categoría verde. Entonces, aquí va a haber una serie de gráficos que voy a estar mostrando en las siguientes diapositivas, pero básicamente todos son los mismos, todos tienen el mismo código de colores. Ya sabemos que el rojo es crítico, naranja en peligro, amarillo vulnerable y verde preocupación menor. Entonces, ¿qué pasa cuando no tenemos mapas? Cuando no hay esa información satelital, porque no sé si saben, pero los satélites están en órbita desde el 70 más o menos. Pero entonces, ¿qué pasa para zonas en donde los satélites no puedan ver los ecosistemas o donde no se haya hecho el proceso de mapeo? Entonces, una buena forma es preguntarle a los expertos. Resulta que hay gente que ha trabajado 20, 30 años de su vida en un solo ecosistema y son expertos en esos ecosistemas. Entonces lo que hicimos fue preguntarle a varios investigadores de todo el país, cerca de pues, 20 y pico, cómo creían que había sido esa pérdida del área, qué tan grande había sido esa pérdida del área. Entonces esto lo pusimos en porcentajes. Por ejemplo, acá en la parte de manglares, vemos que hay mucho consenso científico. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí no les expliqué el rojito, el punto rojo es el promedio y este rango negro es el error estándar, es decir, el promedio puede ser tanto esto como esto, ¿sí? Pero pues esta es la medida central. Entonces vemos que en los manglares hay mucho consenso porque todos los investigadores pusieron que la pérdida del área iba a estar entre el 30 y el 50%, es decir, vulnerable. Pero casos como estos que pues había poco consenso, en donde la categoría está en dos, en donde el error estándar está en dos categorías de riesgo, pues uno que puede decir sobre la certidumbre de los datos. En estos casos, pues por criterio de precaución, escogimos la categoría más riesgosa como la final para este criterio. Ya vamos a hablar un poco más de lo de la precaución, del principio de precaución, para que lo entiendan mejor. Pero bueno, esto es básicamente lo que dio. Vemos que la percepción para algunos ecosistemas, algunas unidades, pues uno pensaría que esa reducción o esa percepción de reducción pues fuera más grande, pero en realidad
resultó no ser tan alta, por ejemplo, para partes del Pacífico. Y que esto, pues, vamos a ver que también lo reflejan los datos. Pues por tiempo no puedo abordar mucho algunos temas interesantes, pero bueno, si surgen algunas preguntas, podemos abordarlo más específicamente, pero bueno, continuemos. Está el criterio B, que es lo que les decía de esta cuadrícula. Aquí en moradito están o sea, representa las coberturas, esas áreas de manglar. Toda esta es la parte continental. Esto lo pongo de ejemplo simplemente para que vean cómo queda la cuadrícula. Entonces, pues contamos estos cuadritos y es lo que vemos reflejado en esta tabla. Entonces, estos cuadritos, este número de celdas, la llamamos como área de ocupación, que es esta métrica. Entonces, por ejemplo, para la parte del Caribe oceánico, los manglares, solo encontramos 2. Entonces es muy poquito. Y está esta otra que, perdón que se me olvidó mencionarles, que está la extensión de ocurrencia, que es simplemente trazar un polígono que tiene una forma particular, que llamamos convexa, que es decir que sus ángulos internos no pueden pasar de 180 grados, pero lo importante es saber que este polígono debe cerrar las coberturas del ecosistema y calculamos el área de este cuadro, de esta área, de este polígono. Y esto es lo que tenemos aquí en kilómetros cuadrados. Entonces, por supuesto, en la parte, digamos, oceánica, esta parte, esto lo que es San Andrés y Providencia, vemos que hay poca celda, y es porque la parte terrestre, que es donde o sea, la parte terrestre de la parte oceánica de San Andrés y Providencia, pues es muy limitada. Realmente la parte de islas pues es muy pequeña, y pues ahí es donde pueden crecer los manglares. En contraste, digamos que esto ya es más grande en la parte continental del Caribe. Vemos que este fue uno de los ecosistemas que quedó con menos riesgo, quedó como verde. Son simplemente métricas que nos acercan al riesgo, pero digamos que aquí en este criterio surgen muchas dudas porque la gente no sabe muy bien como para qué sirve. Entonces realmente esto nos dice qué tan susceptibles son estos sistemas a las amenazas. Entonces, por ejemplo, si tenemos un sistema que solo tenga estas celdas de acá, pues ¿qué pasa? Que puede que haya un derrame de petróleo, por ejemplo, y ataque a toda esta área. Entonces resulta que está abordando al 100%, atacando al 100%, afectando al 100% del ecosistema. Entonces, pues bueno, resulta que lo va a afectar totalmente. Pero resulta que si tenemos un ecosistema más grande, digamos, con estas métricas más grandes, pues vemos que ya esta amenaza por petróleo, por ejemplo, pues va a afectar eso a una porción pequeña. Pues básicamente lo que nos puede decir este índice, vemos que también nos habla de que ecosistemas más agrupados son más susceptibles que ecosistemas dispersos, porque sigamos, tenemos gran concentración de celdas solo en esta zona, pues tenemos muchas celdas, pero todas están concentradas en un mismo lugar, pues puede que la amenaza ataque y pues destruya también toda la zona. Pero si tenemos ya sea pocas celdas, pero dispersas en una gran porción del territorio, pues puede que la amenaza de petróleo ataque por acá, pero pues no en las otras regiones. Entonces es básicamente lo que nos dice esta parte.
Bueno, ahorita creo que no es muy importante que especifiquemos en esto, pero algo que sí es importante es que esto refleja mucho lo que pasó ahorita en Providencia, especialmente con el huracán Iota, que destruyó gran parte de esa cobertura vegetal que había en Providencia, y ahorita vemos pues chamizos. Entonces vemos que definitivamente pues estos ecosistemas, estos manglares de la parte oceánica, pues realmente sí son muy susceptibles al colapso. Ahorita se vienen como actividades muy importantes de restauración de manglares pues en las islas, porque pues es importante recuperar gran parte de esa cobertura. Bueno, retomando el tema de los puertos, podemos, digamos, eso es un ejemplo de cómo la parte de amenaza se complementa con el riesgo. Esto es simplemente como un guiño a lo que podría pasar en Tribugá, que es donde están estos manglares, el manglar Pacífico Continental Norte, que vemos que hay cierto grado digamos, de preservación de esas coberturas de manglar, porque esa disminución no ha sido alta. Sin embargo, vemos que también esas coberturas pueden ser muy susceptibles a estas amenazas, y que también miramos esos índices espaciales y que tienen una cierta distribución limitada, es decir, son susceptibles a las amenazas. Entonces, ¿qué pasaría si se construye un puerto? Probablemente sería un daño, digamos, importante en esa zona, digamos, tan biodiversa. Bueno. Aquí otra pregunta. Esto es un gráfico de la temperatura superficial marina. Ya nos ubicamos en el criterio C, que son estos índices de salud. Ya la parte ambiental, por eso mido una variable físico-química. Entonces vemos aquí el Caribe continental, el Caribe oceánico y el Pacífico continental. Entonces aquí tenemos datos desde el 85 más o menos hasta el 2018 más o menos. Pero entonces les quería preguntar por qué creen que se dan estas variaciones tan grandes en el Pacífico. Estos son oscilaciones. Vemos que aquí esos puntos negros son los promedios anuales. Vemos cómo esos promedios anuales cambian drásticamente. Entonces, ¿por qué se les ocurre que podría ser eso? De pronto puede ser porque están influenciados por fenómenos de niño o niña. Exactamente. Exactamente. Y vemos que pues hay temporadas en que esa temperatura disminuye radicalmente, y otras en que aumenta radicalmente. Y ustedes creen que, digamos, esos cambios graduales, drásticos, afectan, digamos, eh, afectan bastante a los corales de ahí. Sabemos que los corales son muy, digamos, susceptibles a estos cambios. Entonces, ¿ustedes creen que si vamos a hacer un muestreo, esos cambios se ven reflejados en los corales de la zona? De pronto en sus respuestas, ¿Cómo? No entendí. en las respuestas que ellos tengan.
Sí, sí, exactamente. Entonces, pues sabemos estos fenómenos de blanqueamiento, que cuando sube la temperatura, pues las algas de los corales pues se salen de esa simbiosis y pues el coral se termina muriendo. Pero bueno, eso lo abordamos en la diapositiva siguiente, que se encuentran cosas muy interesantes. Entonces vemos que las dinámicas más calientes, de mayor aumento de temperatura, se han dado esos cambios en el Pacífico, a pesar de que vemos que la parte continental es lo más, digamos, tiene las temperaturas más calientes. Aquí lo que nos importa es el cambio, ¿sí? Porque en una zona que históricamente siempre pues, haya tenido temperaturas muy cálidas, pues probablemente los corales se hayan adaptado a esas temperaturas, entonces pues no sean tan afectados. Entonces aquí lo que nos importa es el cambio desde pues el periodo de referencia. Eh, bueno, aquí me faltó decirles que eh, esta línea azul discontinua es el límite de referencia, que en este caso fue el valor que tomó pues en el primer año, y el límite de colapso, que pues se define como un grado superior eh, sí, pues al promedio histórico. Eh, entonces vemos cómo estamos ahorita. Entonces, por ejemplo, vemos lo que ha cambiado respecto a lo que era antes. Entonces, en el Caribe continental estamos, bueno, en realidad en las tres unidades estamos en peligro, en la categoría naranja. Pero entonces, lo que les decía es que vemos que aquí es donde se encontró el cambio más drástico, más relevante, pues. Y porque bueno, eso es una métrica que mide ese nivel del cambio, pero ahorita no nos enredemos con eso. Eh, digamos que fue el que más cambió respecto a lo que se tenía en el 85, pero cuando medimos las coberturas coralinas, pues nos damos cuenta que son los corales que están en mejor estado. Eh, entonces, ¿por qué creen que se puede dar eso? ¿Qué Yo te creería recuerdo? que es porque, bueno, estos fenómenos del niño y la niña no es algo nuevo, ¿sí? Sí o sea, son más intensos tal vez en el tiempo, pero no es algo nuevo en términos ecológicos. Así que supongo que es que los corales ya se han venido adaptando a estos cambios abruptos de temperatura y por eso tal vez son más resilientes que los del Caribe. Sí, exactamente. Y eso que acabaste de decir, eh, también se hizo una investigación que también participó el profesor Alberto, que es reciente y que es muy chévere, de Romero Torres y colaboradores, en donde se ve eso, que realmente pues han formado cierta resiliencia o pues digamos resistencia, en palabras un poco más simples. En este caso, eh, en este caso está el ejemplo de los litorales, eh, que eh, como indicador hablamos la densidad de fauna en el mesolitoral, que no tenemos mucha información. En este caso vemos que para estos ecosistemas el número de estaciones disminuye pues mucho. En este caso solo podemos evaluar para el Caribe continental y nos dio que estaba en peligro. Entonces, ya para las praderas,
digamos que esa cantidad de información fue tan poca que, pues a pesar de que teníamos ciertas tendencias, pues digamos los resultados no fueron concluyentes y pues teníamos datos de 4 años. Entonces, pues aquí al menos teníamos cerca de 20 años, pero aquí de 4 años realmente estas cosas no sirven. Entonces es más como un llamado de atención a que, pues, que investigación como en este tipo de ecosistemas es lo que se necesita, y pues es muy importante que, pues, que todos aportemos a este conocimiento. Entonces, simplemente para resumir, porque sé que es bastante, aquí se pone en esta tablita todos los resultados. Entonces tenemos el criterio A, los dos criterios espaciales, los dos de salud, y vemos que aquí hay una categoría final, pero para hacerlo lo que debemos hacer es utilizar el principio de precaución, que se trata de escoger la categoría más riesgosa, o sea, el peor escenario posible, como la categoría final. Eso es lo que se trata del principio de precaución. Entonces, por ejemplo, aquí, a pesar de que dio aquí preocupación menor y aquí crítico, pues no es como un intermedio de esto para acá, sino se pone es la más riesgosa. Entonces, esto lo importante es ponerlo en mapas. Aquí el más riesgoso podrían ser estos dos, que son del Caribe Oceánico, más que todo por criterios espaciales. Y aquí el menos riesgoso sería estas playas y las praderas, pero pues consideramos, y eso fue una conclusión del equipo de expertos, que esto se debe a que, pues a que no tenemos información. Probablemente cuando en las praderas o en las playas midamos alguno de estos índices, pues nos vamos a dar cuenta que la categoría va a ser más riesgosa. Esto son datos deficientes. Entonces, pues aquí ya estamos identificando vacíos en conocimiento y aquí hay muchas oportunidades de investigación. Esto es simplemente reunir casi que todos los esfuerzos que se han hecho en el país sobre ecosistemas marinos y costeros, pero digamos que pues a nivel de tesis, cada uno se podría enfocar en una parte muy específica. Intentar decir algo al respecto. Entonces este es el mapa para el Pacífico. Aquí vemos un poco la distribución de las coberturas. Y este es el mapa para el Caribe Oceánico y para el Caribe continental. Esto tiene bastantes utilidades. Por ejemplo, aquí podemos saber qué área, qué porcentaje del área está, por ejemplo, qué porcentaje del área que está en crítico está protegida y qué otro porcentaje pues no está protegido. Entonces aquí podemos priorizar o designar zonas de áreas protegidas respecto a lo que encontremos. Entonces, por ejemplo acá, vemos que la Reserva de la Biosfera Sea-Flagler protege el 100% de lo que está clasificado como en crítico. Pero pues resulta que la zona, pues esta reserva pues permite cierto grado de intervención en la zona, y que si miramos que los parques nacionales pues protegen una porción pequeña. Entonces, pues que son figuras un poco más estrictas de protección. Entonces, pues vemos que de pronto, o sugerir que se designen más áreas de parques nacionales para esta zona. Esto es solo un ejemplo de lo que se podría hacer con todo esto. Orientar acciones de conservación, entonces, o de restauración. Entonces, pues vimos que, por ejemplo, en los manglares, el área basal, pues es pequeña en ciertas zonas. Entonces, pues ahí podemos decir, bueno, entonces en estas zonas se necesita intervención directa, entonces pues hacer restauración de manglar.
Bueno, como conclusiones, ya finalmente, vemos que pues, la gran mayoría de ecosistemas están en un riesgo muy importante. Más del 70% están en alto riesgo de colapso ecosistémico, y en los casos específicos de bajo riesgo, pues los expertos nos dicen que esto se debe a la falta de información. Entonces, tenemos ecosistemas, digamos, con más información que otros, y esos van a tener resultados más robustos, y aquellos en donde pues tenemos menos información, resultados menos robustos. Entonces, esos vacíos de conocimiento pues son importantes para orientar esas prioridades de investigación, eh, pues para futuras versiones de la lista roja. Entonces ya finalmente es un insumo importante para guiar acciones de conservación y restauración. Y eso sería todo, y muchas gracias por la atención. Espero que hayan entendido alguito de lo que dije. Cualquier pregunta, pues estaré atento a escucharla y resolverla. Muchas gracias, Edwin, por esta extraordinaria charla. Ya vamos a dar paso mientras se animan los estudiantes y los que están aquí presentes en la sala para que hagan las preguntas. Pero digamos que la visión que nos planteas es, solo demuestra la baja prioridad que tiene el Estado por la conservación de la biodiversidad marina, que es casi el 50% de nuestro territorio, y cómo le han dado la espalda al mar y las consecuencias que eso trae en términos de cuál es el estado de riesgo que tienen los diferentes ecosistemas marinos, que tiene la gran parte de la biodiversidad, yo diría que la mayor parte de la biodiversidad de Colombia. Entonces, es triste ese panorama, pero también nos da una luz de por dónde debemos enfocar la investigación o los esfuerzos, y cómo debemos proteger lo poco que nos queda de los recursos marinos a esta intervención del Estado, que es construir puertos y concesionar para petróleo y gas todas nuestras costas y zonas oceánicas, ¿no? Entonces, tenemos todavía muchos recursos que conservar, muchas especies que descubrir en las zonas profundas, y finalmente hay bastante trabajo para todos los que quieran entrar en este mundo de la investigación en el mar. Damos entonces paso a las preguntas de las personas que nos acompañan, y yo creo que ha reunido y ha sintetizado mucha la información que hemos visto eventualmente a lo largo del semillero y de diferentes clases. Pueden abrir sus micrófonos para hacer la intervención y las preguntas que deseen. ¿Alguna duda, no sé, o algo que quieran saber más a profundidad? Pues es difícil, pero bueno, entonces digamos que aquí identificamos impactos históricos y también impactos actuales que se han hecho a una escala nacional. Entonces digamos que si lo que mencionas del plan de compensación, pues esa escala nacional, pues investigación sería bastante útil, porque podría orientar en dónde compensar y cómo hacerlo.
Entonces, pues sí, simplemente se identifican zonas que estén impactadas fuertemente y pues se desarrolla el plan de compensación. No sé si respondí la pregunta. Mientras se animan a preguntar, yo te tengo una. ¿Qué tipo de científicos necesitamos? ¿Qué tipo de biólogos, ecólogos o cualquier otra disciplina relacionada con el mar necesitamos? ¿Y qué herramientas recomiendas que ellos tengan antes de graduarse para poder enfrentar estos grandes retos y problemáticas que tiene el país? Ok. Bueno, por un lado, se necesita como de todo, pero entonces para puntualizar más, hay herramientas espaciales que es muy importante tenerlas. Y todo este tema de sistemas de información geográfica, eh, que pues es importante, digamos, aprender de estas metodologías, de cartografía, al menos las nociones básicas para poder abordar estos temas. Eh, digamos que solo con estos temas uno podría, por ejemplo, fijarse o enfocarse en un solo criterio y pues hacer una investigación completamente útil y relevante para este tema. Eh, pero ya tenemos otra parte más, digamos, de recopilar información, de recopilar datos. Aquí estamos trabajando con mucha información, con la cantidad de datos que trabajamos, eh, pues fue bastante relevante, fue monitoreos del INVEMAR de hace 30, 20 años, unas bases de datos con muchas filas, con muchas columnas. Entonces, pues es importante tener herramientas informáticas que ayudan a esto, por ejemplo, lenguajes de programación básicos que nos permitan trabajar con lo que llaman Big Data, pues que es bien importante, como R, sé que en biología ya están enseñando R, que también es muy importante para esta investigación, eh, y bueno, en ecología también lo enseñan, no sé si hay estudiantes también de ecología acá. Eh, por supuesto, una paciencia enorme porque solicitar la información a las distintas entidades pues no es muy fácil. Entonces, eh, ahí está todo el esfuerzo. Hay que también viajar un poco si quieren, digamos, generar nuevos datos. Mi investigación se centró solamente en la recopilación de datos, tanto espaciales como de salud, pero también se pueden hacer nuevas cosas muestreando en gran parte del territorio nacional. Entonces, pues, realmente de todo, pero principalmente ecólogos y biólogos que se centren como en esa parte ecoinformática pues, de este campo. Entonces, pues es bien importante todo eso. Bueno, otro punto para complementar la respuesta de Edwin es que aparte de esas herramientas de informática, de programación y de informática que ustedes van a necesitar como profesionales dentro de muy poco, se requiere entonces también minería de datos, se requiere también entender las bases de datos que son muy complejas para poder sacar la información de forma cualitativa o cuantitativa, y también subrayar la importancia de los monitoreos, ¿no? Es decir, como bien lo mencionaba Edwin, para poder llegar a estos resultados se necesitan datos de 50 años, o sea, son décadas de datos sobre un ecosistema, sobre las variables abióticas o bióticas del ecosistema, porque la parte, digamos, geográfica, pues con lo satelital, si uno tiene mucha suerte, pues poder rescatar información satelital del pasado y compararla con el presente y ver los cambios en cobertura, distribución de los ecosistemas, pero ya la parte, digamos, práctica de tener los datos in situ,
de las variables ambientales y de las variables biológicas importantes para el funcionamiento del ecosistema, esos no se tienen para muchos ecosistemas. Y eso es un campo de acción importante para cualquier científico que quiera adentrarse en la parte marina, comenzar a tomar datos desde su tesis de pregrado, continuarlos en la maestría, luego en el doctorado, en el postdoc, y tener un registro de datos de años o décadas. Eso les va a permitir a ustedes entender realmente cómo funciona el sistema, cómo cambia el sistema y cómo eventualmente se pueden tomar acciones a tiempo para poder, digamos, evitar que llegue a niveles de riesgo muy altos o incluso al colapso. Entonces, es ese llamado de atención de no olvidar los monitoreos, de tener una pregunta y una hipótesis en el monitoreo para que ustedes eventualmente puedan aportar información valiosa a este tipo digamos, de complejidad que exige el país como información básica para hacer manejo y conservación de la biodiversidad. Exactamente, sí. ¿Alguna pregunta adicional para Edwin o algo que les haya quedado, digamos, como alguna preocupación? ¿Entienden un poco mejor cómo es que se estructura, cómo funcionan los ecosistemas y cómo uno puede eventualmente llegar a evaluar el estado de un sistema o de múltiples ecosistemas simultáneamente de forma espacial como lo hizo Edwin? ¿Alguna otra pregunta o damos por terminada la sesión? Bueno, Edwin, muchas gracias por tu colaboración, por aportarnos todo este conocimiento y muchos éxitos en la divulgación de esta información. Yo les voy a dejar o si quieres tú, Edwin, les puedes dejar en el chat los hipervínculos de en dónde se ha promocionado este trabajo, en la revista Semana y a otros medios en donde se ha divulgado esta información para que los que quieran retomar de forma light esta información científica y verla ya desde otro punto de vista no científico, pues entonces también Edwin les va a dejar en el chat unos hipervínculos para que ustedes eventualmente revisen la información que se ha divulgado sobre este trabajo. La idea que tiene Edwin a continuación es generar un par de publicaciones, que básicamente fue lo que les mostró en esos 2 capítulos de preguntas y conclusión. Y pues si tienen aportes a Edwin, pues él también les dejará el correo electrónico ahí en el chat para que ustedes eventualmente puedan contactarlo de forma directa y si les queda alguna duda o si tienen alguna sugerencia de cómo enfocar, digamos, las futuras publicaciones, pues también les agradeceríamos que es un espacio importante para que ustedes aporten de forma constructiva a la construcción de esta información que se va eventualmente a publicar en revistas indexadas y se va a continuar con la divulgación de la misma. Entonces, gracias, Edwin, y pues entonces los dejamos, Listo. cerramos esto. Muchas gracias, Edwin. Bueno, muchas gracias a todos. Ya ahorita les envío los enlaces importantes. Sí. Bueno, muchas gracias y gracias a todos por haber participado de este espacio y nos veremos en la próxima charla en 15 días o en la sesión de clase. Muchas gracias a todos. Que estén bien, que pasen buena noche. Hasta luego. Gracias.